al PRI y al Verde es a los que les va a corresponder velar por la constitucionalidad y la legalidad prima facie. Entonces, este es un reto verdaderamente de la mayor envergadura. Y nada más por nombrar rápidamente qué otras leyes deben de ser tocadas para poder completar el Sistema Nacional Anticorrupción. Una nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas. Hay que hacer reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República o en su caso de la Fiscalía General de la República, a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, a la Ley del Consejo Nacional de Evaluación, que tenemos pendiente de sacar. Entonces ahí nada más sería incorporar los nuevos conceptos en esta ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal, no general, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, o definir si se abroga y se mete un capítulo federal en la Ley General, como la de instituciones y procedimientos, a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que tiene reformas muy importantes que aún están en minuta, si no mal recuerdo, en esta Cámara de Senadores, a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley General de Entidades Paraestatales. Como verán, quien presentó las iniciativas... Creíamos que ya habíamos acabado. Como verán, quienes presentaron ya iniciativas lo hicieron sin rigor jurídico, lo hicieron sin revisar lo que faltaba. Entonces, pues les faltaba un poquito de leyes que tocar. Entonces, hay que ser, por eso les digo, va a haber mucha presión de resolver rápido, hay que hacerlo bien, hay que resolverlo rápido, pero resolverlo bien. Porque como dice el dicho popular, despacio que llevamos prisa, ¿no? Entonces, ese es el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Por otra parte, tenemos aún pendiente la expedición de la Ley Federal de Transparencia. Ya se expidió la Ley General de Transparencia. Recuerdo algún debate en materia electoral que me decía el PRD muy enojado, que cómo era posible que pensáramos que hay ley general y ley federal, sino que en la ley general se deben de poner los supuestos federales. Se los explicamos muchas veces y al final, para poder avanzar en la reforma política, metimos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales un capítulo federal, ¿no? Pero en el caso de transparencia, el transitorio constitucional estableció con toda claridad que debe haber ley general y ley federal. Entonces, nuestra posición primaria fue: en la ley general hay que meter lo que es general, esto es, la distribución de competencias y las bases mínimas. No, hay que meter todo, hay que hiperreglar en la ley general. Entonces, hiperreglamos en la ley general y entonces parecería que lo sensato en la ley federal es repetir los supuestos de la ley general. Pero resulta que en las iniciativas que ya están presentadas de leyes federales, todas las discusiones que tuvimos aquí, que les demostramos que eran inconstitucionalidades, que les demostramos que no tenían un sentido práctico, como es el caso de violaciones de derechos humanos, establecer a nivel legal quién le corresponde prima facie el estudio. Les dijimos, es un asunto que está en la Corte pendiente de resolverse, hay que esperar a que resuelva la Corte. Hubo consensos, se esperó, la idea es esperar a que resuelva la Corte. En las iniciativas que ya presentaron la oposición, ya presentó de nuevo todos los puntos que no habían sido aceptables durante la discusión de la ley general. Entonces, yo creo que aquí es decirles, por responsabilidad política y por respeto a la palabra, si en la ley general acordamos que estos temas no venían, hay que sacarlos
de la ley federal. Ahora bien, por ejemplo, temas de los comités de seguridad nacional. Los convencimos que no, ahí están de nuevo en la ley federal. Entonces, y luego vienen capítulos de transparencia por sector. Y esta es una discusión que habrá que dar. Vamos a establecer obligaciones de transparencia a nivel federal divergentes entre el sector de las telecomunicaciones y el sector de la construcción. Vamos a hacerlo divergente entre el sector aeroespacial y otro sector. Me parecería que no tiene sentido. Me parecería que el derecho a la información pública gubernamental, a ser un derecho constitucional que debe ser recogido primero por una ley general y luego por una ley federal en el ámbito federal, debe de tener los mismos parámetros. No hace sentido que un sector sea más abierto que otro sector, cuando a nivel constitucional las únicas reservas son el interés público y la seguridad nacional. Entonces, a mí me parece que las leyes deben de seguir el ejemplo de los tres principios de la ley, que es general, abstracta e impersonal. Si queremos empezarnos a meter en particularidades, vamos a empezarnos a meter en problemas de una regulación distinta del mismo derecho constitucional dependiendo el sector, y eso nos va a llevar a impugnaciones que llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto, habrá de nuevo quienes se opongan a que en la ley federal se reglamente el derecho del consejero jurídico del gobierno de impugnar las resoluciones del INAI por seguridad nacional. Ya está en la ley general, pero hay que repetirlo en la ley federal. Y esto es tan importante como que en unos días vamos a interponer el primer recurso en contra de resoluciones del INAI. Entonces, sí creo que aquí hay que decir, vamos a honrar la palabra. Si ya llegamos a la discusión de la ley general, que estos son los parámetros de regulación de la ley, del derecho a la información pública gubernamental, vamos a defender lo que ya demostramos que era lo sensato. Me parece que de otra forma vamos a incurrir en excesos de regulación que, lejos de ayudar al ciudadano, van a afectar su derecho constitucional al acceso de información pública gubernamental. Por otra parte, digamos, esos son los dos grandes ejes. Tenemos pendiente la discusión de todo el paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad pública, que es el tema del mando único, el tema de las disposiciones de intervención cuando hay infiltración de delincuencia organizada en los municipios, y el tema de modificar el esquema de concurrencia en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues ese es un tema que todavía tenemos pendientes. Hubo en el periodo anterior algunos acercamientos de posiciones, pero todavía nada claro. Creo que ese será y deberá ser un tema a atender. Y hay dos temas que me parece que también serán muy importantes por su relevancia constitucional y por la atención que el público y que la sociedad va a poner. La primera es la ley de ejecución penal. Hay quienes en la oposición han ido en este periodo de receso a algunos cursos a Estados Unidos y traen la idea de Barack Obama de soltar, de hacer más flexible el sistema de ejecución penal, de hacerlo menos restrictivo, menos sancionador, y hay otros que traen otro esquema pensando en hiperreglar en la ley de ejecución penal, que no es la materia de la ejecución penal, cuáles son los tipos de centros de reclusión que deben de existir, en una idea similar a la iniciativa que se presentó el sexenio pasado de tener
cárceles de máxima seguridad, cárceles de máxima seguridad, cárceles de media seguridad, cárceles, etcétera, etcétera, y hiperregular, nada más que aquí estamos hablando de una ley nacional. Me parece que el objeto constitucional de la Ley Nacional de Ejecución de Penas está claramente definido al vincular el artículo 73 constitucional con el artículo 21 constitucional. Duración y modificación de las penas. Está vinculado a la reforma constitucional de justicia penal y no tiene nada que ver con la regulación de la reclusión, sino con un concepto de ejecución penal, de que el juez impone la pena y es el juez quien revisa el cumplimiento de la duración de la pena y, en su caso, la modificación de la duración de la pena. Aquí hay teóricos que quieren que haya una especie de jueces de vigilancia argentinos, en donde vigilan si la alimentación es correcta, vigilan si el tratamiento de los derechos humanos son correctos, vigilan si las áreas que existen deben o no, o cumplen o no con evitar el hacinamiento, y me parece que eso es irnos hasta el otro lado de la regulación, y es una iniciativa que está presentada, entiendo yo, por el PRD, en donde se está yendo a una especie de jueces de vigilancia argentinos. Creo que no es lo que dice nuestra Constitución, y creo que copiar modelos por teóricos penitenciarios, además quien le hizo es amigo mío, un teórico penitenciario bueno, pero quizá a veces las realidades cambian de un país a otro, pues debemos de acotarnos a lo que nos dice la Constitución. Otro tema que sí creo que va a ser de la mayor relevancia y que seguramente será iniciativa del presidente de la República es la Ley General de Desaparición Forzada, que, como dejamos la redacción, es una ley general de delitos que afectan la libertad personal, ¿no? Entonces hay que ver que es más amplio que la desaparición forzada, que también viene el tema de búsqueda, pero ese sí es un tema que es prioritario sacarlo para el gobierno. Estamos en una amplia consulta. Sé que el Senado de la República también tiene foros de consulta sobre desaparición forzada, y creo que aquí hay que encontrar las posiciones rápido, porque es un tema que amerita desde el ámbito nacional y desde el ámbito internacional una atención prioritaria. Y es una atención prioritaria porque en el ámbito internacional, en muchos en cortes que tienen jurisdicción sobre México, no entienden por qué tenemos tipo penal de desaparición a nivel federal, tenemos tipos penales de desaparición en algunos estados, pero en otros no, y entonces eso hace pensar que existe impunidad sobre el tema, y eso fue lo que llevó a impulsar la reforma constitucional, que yo conste que siempre he dicho que hay que ir al Código Penal único, porque ya parece hasta broma que cada año metemos un delito a ley general, ¿no? Empezamos con secuestro, luego trata, luego delitos electorales, desaparición forzada, tortura, al rato será robo, ¿no? Entonces, al final creo que México dará la discusión del Código Penal único y tendrá que darla y darla bien. El otro tema que está ordenado a nivel constitucional y que también es relevante, que quizá la iniciativa tarde un poco más, pero que creo que también será prioritario en este periodo ordinario de sesiones, es la Ley General de Tortura. En la Ley General de Tortura hay que analizar y ser compatibles con todos los tratados internacionales en la materia. Creo que ahí hay mucho andado, creo que puede haber rápidamente un acuerdo sobre eso. Y hay cosas, digamos, del día a día que seguramente pueden salir, como es el caso de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, la ley reglamentaria del 33 constitucional, que parecería que ahí hay textos que ya tenemos muy acordados, pero hay temas que están en minuta y que seguramente serán más complejos, como la pensión a adultos mayores, como la ley de la pensión universal y la ley del seguro de desempleo, como
una minuta relacionado a los créditos del Fonacot, la contratación y realización de obra pública, la desindexación del salario mínimo, la homologación de bases IMSS y ESR, que creo que esa va a estar muy complicada, la Ley General de Protección de Datos Personales, que yo creo que ya hay un esfuerzo muy grande por parte de los senadores que están involucrados en el tema, y que creo que tampoco va a dar mucho de qué discutir. Creo que el desarrollo de estos derechos a la protección de datos personales ha sido ya muy avanzado en el ámbito federal. Seguramente tendremos que encontrar los límites en donde los particulares que son reglados tanto por la Ley Federal de Transparencia, porque reciben recursos públicos respecto del ejercicio de estos recursos públicos, como la parte que no tiene recursos públicos, tendrá que ser una discusión evidente. Y por supuesto las sanciones que se establezcan y el procedimiento que se establezca para quienes violen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pero bueno, en general esto es lo que veo yo que existe en el próximo periodo ordinario de sesiones. Ya le pedí al coordinador Gamboa que me haga un cubículo al lado del suyo, para estar aquí todo el tiempo conviviendo con ustedes, que además debo decirles que de mis funciones sí es la que me es más grata. Esa y litigar en la corte son las que más me gustan. Las demás no, son distintas. Muy bien, ¿eh? Beto, muchas felicidades, como siempre, brillante, pero nos preocupa mucho y nos ocupa mucho toda la lista esta de todos los pendientes que tenemos. Te puedo decir que las comisiones en este periodo de receso estuvieron trabajando, se estuvieron reuniendo, tenemos avances en muchas de las que aquí se mencionaron, pero sí reiterarte que tendremos que estar mucho más cerca del Ejecutivo. Se lo hice ver al secretario de Gobernación hoy en la mañana, y el Ejecutivo también tiene que estar mucho más cerca del Legislativo. Lo platicamos con él en la mañana, y a ti yo te tengo gratitud, cariño. No ha habido una iniciativa compleja que te llamemos y no estés aquí para darnos tus puntos de vista y flexibilizar las posiciones de la oposición frente a las nuestras. Te agradezco mucho esta plática, de verdad. Me han pedido algunos compañeros hacerte algunas preguntas, y empezaría con el senador David Penchina. Gracias, coordinador. Bueno, pues da gusto siempre tener aquí a nuestro amigo Humberto. Yo creo que la claridad que te distingue en el conocimiento del sistema jurídico mexicano, la verdad es que para nosotros siempre ha sido algo con lo que contamos. Pero quisiera hacerte una reflexión en ánimo de ayudar al Ejecutivo, porque me parece que esta transformación jurídica tan grande que hemos logrado en muchas materias, pese a este gran listado de pendientes y de urgencias en la vida nacional, merece algo que creo que no calculamos en un momento dado con muchas reformas que hicimos, y que hoy, ante un entorno económico muy complejo, muy adverso, de variables que nos afectan y que no necesariamente están en nuestras manos, valdría la pena reflexionar en la expectativa de la implementación de tanto cambio. Yo no conozco una sola ley que al transformarse no genere un gasto. Eso es imposible, por insignificante o por diversa que sea la materia, que hay veces parece que eso no va a costar, cuesta en implementación de procesos, y en el caso de reformas estructurales, pues cuesta institucionalmente la creación y la extinción, que además en muchos casos arrastra pasivos laborales que tienen un costo. Yo sí haría una reflexión de fondo
para plantearnos la agenda correcta, sin dejar de abordar los temas que creo que con gran valentía el presidente ha enfrentado, pero que fuéramos capaces de visualizar en la transitoriedad de la implementación de los nuevos modelos, llámese anticorrupción, ley de obra pública, ley de ordenamiento territorial, podría mencionar algunas que faltan del sector energético, en fin, creo que no se trata de eso, no aquí ahorita, pero sí llamaría la atención y aprovecharía tu capacidad para que buscáramos darle el ritmo correcto para no generar una expectativa equivocada. Todo lo que se va a vivir en materia presupuestal, base cero o base no cero, lo cierto es que nos marca una caída de ingresos bárbara. Y pareciera que en el mediano corto plazo no es una variable que vaya a cambiar de manera importante, al contrario, se puede deprimir más. Y en ese sentido creo que nos ha faltado en algunos casos el medir en transitorios la capacidad, por un lado, presupuestal, y la otra, la capacidad de la vida real, porque pues hay veces las leyes aspiracionalmente marcan ciertos objetivos y cuando uno se enfrenta ya a la implementación de un modelo nos lleva a otra verdad. Creo que nuestra obligación con el país y con el presidente es que le metamos ese contenido y que lo podamos plasmar en transitorios adecuados, porque si no, pues la demagogia ya fuera es mucha, ¿eh? Es decir, la gente cree que sale una ley y la gente que no tiene criterio, me refiero a los adversarios políticos que no son buenos para proponer, pero sí para destruir, pues casi al otro día quieren que las cosas cambien. Y eso es falso. Y creo ahí, y lo hago como un ejercicio de autocrítica hasta nosotros mismos, creo que nos ha faltado el tener el valor y la capacidad de decirlo, decir, bueno, sí está esto, pero pues hay que cambiar modelos, el sistema penal, o el tema de telecomunicaciones o el tema energético, hay cambios de 30 años, hay cambios de 70, hay cambios de 20, pues que no es tan sencillo. Y en eso acusaría en el tema de corrupción, que me parece que tenemos que hacer el mayor de nuestros esfuerzos para terminar en este periodo, porque creo que hay una exigencia ciudadana allá afuera apremiante y hasta se nos olvida a veces en el debate público que la primera iniciativa del presidente fue esa justamente. Y creo que ahí hay un déficit del legislativo de no haber tomado en serio lo que fue la primera propuesta legislativa del presidente. Y en ese sentido creo que hay que salirlo a defender. Que prevamos el efecto también en las entidades federativas. Porque el efecto en las entidades federativas, perdón, un gobierno estatal te va a decir, hoy está padrísimo, ley de contabilidad gubernamental. ¿Y dónde? ¿En qué libro leo para hacerlo? La capacitación, ¿dónde está? La capacitación cuesta. Y entonces alinear, solo por mencionar mi estado, para no meterme en la tierra ajena, 84 municipios donde en uno hay 5,000 habitantes y en otro hay 100,000, es distinto. Y entonces el internet y el sistema hay que preverlo. Es lo único en la reflexión, aprovechando tu capacidad, tu talento y felicitarnos todos de que esté aquí el senador 129 nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, David. Sí, Ahora sí, alguien te ganó el lugar, pero... Coincido plenamente, o sea, no puedo ser más coincidente. Me parece que quizá donde fuimos más detallados en la parte de la transitoriedad y que se nos criticó mucho fue en telecomunicaciones, pero ahí sí vivimos una revolución hoy. Creo que hay avances muy importantes, pero también traemos colapsado al pobre Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene que resolver lo viejo y lo nuevo dentro de los términos. Quizá aquí el senador no está de acuerdo conmigo, pero pero la verdad es que sí creo y coincido que a veces pensamos que las leyes generales solo impactan a la federación y impactan a los estados y a los municipios. Claro. Pongo un ejemplo. La Ley General de Víctimas. Además de que la Comisión Ejecutiva de Víctimas hoy no tiene, como dice la ley, delegaciones en los estados, pues, los estados no han creado sus comisiones ejecutivas de víctimas. ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero. Entonces,
sí creo que es un debate que debemos de dar y creo que deberíamos estar acompañados, y se lo voy a pedir al doctor Videgaray, de una persona todo el tiempo para poder hacer modelos económicos que nos permitan sostener con bases técnicas por qué esa transitoriedad. Porque si nosotros decimos va a tardar en entrar esto en 3 años, claro, no quieren que entre en este sexenio, bla, 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 bla. Pero si tenemos los sustentos técnicos de que no se puede, ¿por qué? Porque no se puede, pues hay que hacerlo. Nada más una reflexión rapidísima, ni siquiera hay que ocultarlo. La Cámara de Diputados tiene la obligación a través del Instituto de Finanzas Públicas de cotizar las leyes. A lo mejor no se está haciendo bien allá, porque nada más ni siquiera es acusar a los diputados. Yo he tenido el honor de ser diputado. No, hay que revisar qué está haciendo el instituto ese que no depende de los diputados necesariamente. Y a lo mejor pedirle a la Secretaría de Hacienda, institucionalmente, sin escondite, pues que haya un reforzamiento de cotización de cosas. Nosotros no tenemos al instituto, ojo, está allá, porque no tenemos facultad presupuestal, ni queremos, pero bueno, yo no, ahí ni siquiera hay que ocultarlo, o sea, se puede decir abiertamente. Y gracias. Sí, era. Lo estuviste muy bien. Miguel Romo. Muchas gracias, señor coordinador. Señor consejero jurídico, desde luego agradecerte de verdad el recorrido tan puntual, tan detallado de toda esta normatividad que está pendiente, que es obligatoria en algunos casos y en otros urgente de tener que atender. Y por lo mismo nos resultaría, considero yo, muy valioso saber o conocer si con motivo de la inminente instalación del periodo ordinario, ahora el 1 de septiembre, y que además se inicia una nueva legislatura, la 63ª legislatura, si el titular del Ejecutivo Federal tiene contemplado el ejercer la facultad potestativa con que cuenta para presentar alguna iniciativa preferente, y de serlo así, de ser positivo, de ser válido el ejercicio para este periodo, para este inicio de legislatura que obliga la normatividad, si es pertinente conocer la materia o el tema que pudiera ser en su caso, y desde luego la opinión en cuanto a la viabilidad dentro del ejercicio de la discusión parlamentaria. Muchas gracias por tu respuesta, Humberto. Muchas gracias. No hay aún una decisión tomada sobre una iniciativa preferente. Te diría que veo poco probable que vaya a existir, pero todavía no hay una decisión tomada de si viene por preferente o no. Incluso la experiencia que vivimos, además muchísimos de ustedes en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, nos lleva a sostener que hoy por hoy es más difícil procesar una ley preferente que una ley normal, sobre todo teniendo en Cámara de Diputados un presupuesto base cero, teniendo cosas que tenemos que sacar por mandato constitucional, pero la verdad es que todavía no hay una decisión en ese sentido. Gracias. Gracias. Hilaria. Domingo. Muchas gracias, querido coordinador y nuestro líder de nuestro grupo parlamentario. Saludo con cariño y con aprecio al licenciado Humberto Castillejo Cervantes, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Sin duda alguna, lo aquí expresado es importante. Las sanciones,
la ley anticorrupción que me tocó llegar precisamente cuando se iba mi compañera Arely, nuestra Procuradora General de la República, y que continuamos con ella, con mis compañeras y compañeros senadores. Y desde luego que estamos muy preocupados y ocupados por las leyes reglamentarias. Estamos conscientes y lineados a trabajar, y lo hemos trabajado a pesar de que hemos llevado paralelamente la permanente con las comisiones que atañen a esta comisión. Me queda muy claro lo de la reforma constitucional a la que hace referencia. Desde luego que la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. El paquete de la ley de transparencia y el derecho a la información, el paquete de reformas constitucionales a la seguridad pública, la ley de ejecuciones penales, la ley general de desaparición forzosa, la reglamentaria al 27 y se remite al 21 constitucional, la ley general de torturas y la homologación de registro federal de causantes, la ley federal de datos personales, que yo anoté que considero pertinente, que van muy lineadas a la ley de transparencia en su primera instancia. Pero quiero expresarle a usted que, además de ser abogada, soy trabajadora social y luchadora social sobre todo, primero. Y veo con tristeza y preocupación y ocupación que no tocamos los temas torales de la gobernabilidad y la paz social de los campesinos. Primero, lo primero que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a la gobernabilidad, es ver las causas. Y las causas de la corrupción, las causas de la desaparición es la pobreza. Es cuando no hay empleo, es cuando no hay educación, cuando no hay salud, cuando la ley, la impartición de la justicia no es pronta y expedita como establece la propia Constitución. Son tardados los juicios, son caros. Y no tenemos, en los tribunales solo tenemos un solo abogado defensor de oficio. Y en los tribunales agrarios a veces ni uno. Y lo peor es que hay hermanos indígenas que ni siquiera hablan español. ¿Cómo entonces podemos medir la vara con la misma regla? Tenemos que variar, tenemos que estudiar y equilibrar para poder entender entonces las asimetrías de la igualdad jurídica con la igualdad de la justicia. Si no, este país va a tener problemas sociales. ¿Qué quiero pedirle a nuestro consejero? Dos cosas. Primero, que vayamos transitando en lo realmente deseable, pero fundamental en lo posible, en lo realizable. Quiero expresarle y compartir con usted, junto con mis compañeras senadoras y senadores, 3 temas. Vamos a trabajar y queremos pedirle ahora a nuestro líder y coordinador, así como al del grupo del Verde Ecologista y a usted, que nos sentemos para ver algunas variantes de la ley agraria. Pero fundamentalmente, lo más grave, necesitamos de ir pensando en la impartición de la justicia agraria. No estamos cumpliendo. Necesitamos 3 magistrados en el Tribunal Superior Agrario numerarios. No los hay más que 2 y son 5. Y tenemos 2 años y medio sin nombrarlos. Y necesitamos 13 de los tribunales supernumerarios y 21, total 21 de los magistrados, son 21. 6 que tienen que ratificar o de plano desaparecer. Y el resto, falta que el señor presidente de la República, que es su facultad constitucional, venga a proponer a esta soberanía por conducto suyo, para que nosotros, las comisiones de justicia y de reforma agraria, nos pongamos a trabajar y subirlo al pleno, cosa que no ha pasado. Mire usted, en el estado de Nayarit, en el estado de Chiapas,
Guerrero, donde tenemos problemas torales. Y estamos impartiendo ya la justicia para la ley de estructural en